Hola, soy Ann. Bienvenido, bienvenida a la tercera temporada de este podcast. Cada temporada platicamos de salud mental desde una perspectiva diferente. En la primera temporada te estuve contestando preguntas que me hacías en redes y te las contestaba en el episodio. En la segunda temporada estuve entrevistando a algunos de mis pacientes, a algunas personas que viven en una situación de trastorno de salud mental. Eso para como generar más información a través de cómo se ve vivir con un trastorno mental. Y en esta tercera temporada vamos a entrar al mundo de los libros de autoayuda. Entonces voy a estar leyendo libros y te voy a platicar lo más importante de ese libro para que no lo tengas que leer. Ya nomás te quedas con los aprendizajes. A veces lo voy a hacer sola, a veces acompañada de personas en particular que no trabajan en salud mental para tener su perspectiva. Entonces te invito a que te tomes tu café y platiquemos sobre los secretos de la felicidad eterna y de la paz mental. Te dejo este episodio del día de hoy. Hola, bienvenido, bienvenida en este nuevo episodio. Esta semana estoy solita, entonces pues te voy a estar platicando del libro que leí. Se llama Opción B, aquí te lo muestro si estás viendo en YouTube. Aquí está. Por cierto, si estás viendo en YouTube, admira mi sudadera hermosa. Mental Health Matter, la amé. Entonces, hoy te digo, vamos a platicar de este libro de Opción B. Y pues como siempre, se trata esta temporada de platicarte sobre un libro. Yo lo leo y te paso como las cosas más importantes para que tú no lo tengas que leer. Entonces, déjate platico. Ese libro fue como un shock. Fue de mis favoritos, la verdad, de la temporada, porque haz de cuenta que no estaba preparada para este libro. Entonces, yo no sé por qué, la verdad, no tiene como ningún tema, o sea, no tengo explicación para eso. Pensé que era un libro como de productividad. Pensé que era de productividad, no sé, o sea, ahí enfrente dice de construir resiliencia, entonces, pues nada que ver, pero yo iba con la mente de que, ok, voy a leer este libro. Lo empecé a leer en un viaje, en un avión, regresando de una boda y así. Entonces yo iba en plan de que, ok, voy a leer sobre productividad. Y ya, lo empiezo a leer y lo tras, me agarran así súper desprevenida. Pues resulta que es un libro sobre resiliencia y sobre duelo. Entonces la chava, la escritora, empieza hablando como de la muerte de su esposo. No sé, los que vieron Sex and the City la última temporada, tipo, hagan de cuenta. Entonces empieza a hablar de la muerte trágica de su esposo y te digo, yo venía para un libro como de productividad, entonces sí me agarró como muy desprevenida y eso estuvo padre, o sea, estuvo padre porque luego me enganché ahí. Entonces, bueno, este libro, te digo, de duelo, habla de duelo, de fallecimiento, pero realmente lo puedes aplicar a cualquier tipo de duelo, ¿no? Es un libro que te súper recomiendo si estás en un proceso de duelo de algo, de una persona, de un trabajo, de una relación, de la imagen que te hacías de tus expectativas de ti, lo que sea. Total, es un libro sobre duelo. Entonces, o sea, si yo hubiera sabido que era sobre duelo, tal vez no lo hubiera leído porque es un tema que yo digo, ah, pues no está sucediendo y no lo voy a leer, ¿no? Pero agradezco mucho que haya llegado ese libro porque sí me abrió como un poco el panorama, ¿no? Entonces, te digo, pues es un libro que habla de que todos vamos a tener duelos y tenemos que estar preparados y resilientes. Entonces, ese libro te ayuda a eso, te prepara, digamos. Entonces, si te interesa el tema o si estás pasando por un duelo ahorita, sí te súper recomiendo leerlo. Entonces, lo primero que te dice es como ese duelo, ese dolor de perder cosas, personas y todo, va a suceder. Te va a suceder a ti, a tu vecino, a mí, a todos, absolutamente a todos. Es inevitable. Entonces, si de entrada estás pensando, esto no me corresponde, pues estás en negación. ¿No? Entonces, eso nos va a suceder a todos. Entonces, te digo, empieza explicando, como describiendo cómo falleció su esposo y cómo ella estuvo y cómo fue inesperado y todo, ¿no? Entonces, en el primer capítulo te empieza a decir de que, pues sí, lo más importante de tu proceso de duelo es llegar a esa aceptación, ¿no? No sé si has escuchado, por ejemplo, las fases del duelo, ¿no? Que es como primero de que la negación y luego tristeza y se supone que vas caminando hacia la aceptación.
Entonces, pues sí, la aceptación al final es la última parte del duelo, es cuando dices, pues reconozco que hay cosas que no son agradables, que me duelen y que van a seguir existiendo. O sea, no lo estoy negando, no estoy como en la injusticia o no estoy peleando que haya sucedido, sino que acepto que esto pasó a pesar de que es desagradable y que me duele. Entonces, ella nos dice, por cierto, ella trabaja en este libro con un psicólogo, pues, de renombre para como completar su experiencia anecdótica a, pues, teoría, ¿no? Entonces está padre esa combinación. Ella te dice, o sea, lo que hace el obstáculo mayor a la aceptación son las 3 P. O sea, como estar en ese loop de las 3 P, en ese como ciclo, ¿no? Entonces las 3 P te las voy a describir y lo vamos a retomar a lo largo de este episodio. O sea, la primera P que te impide llegar a la aceptación es como la personalización. ¿Qué significa eso? O sea, como decir, atribuirte alguna responsabilidad o culpa de la pérdida. O sea, es mi culpa, siento esa culpa pesada, me culpo por lo que pasó o por no haber evitado o por no haber sabido o por no haber, o sea, así el chiste es culparte. Y pues realmente dice, esto pues no hace avanzar las cosas, o sea, no te permite ir hacia la aceptación si tú estás culpándote constantemente, ¿no? Entonces te dice, oye, pues cálmate, o sea, nadie puede impedir la muerte, hasta los doctores que se dedican a eso, pues muchas veces no lo pueden impedir, entonces tú, como por qué crees que lo podrías impedir, ¿no? Entonces es muy común, ¿no? En los duelos que empezamos a decir, es que si hubiera hecho eso, es que si hubiera ido por él, es que si hubiera hecho tal. Pues sí, pero tú no sabías, o sea, no hay forma y el culparte no te va a permitir llegar a esa aceptación. Entonces es como uno de los primeros obstáculos que como que queremos detectar. Luego, la segunda P, sí, porque son 3 P, la segunda P, que realmente lo quise traducir, pero me di cuenta que esa palabra no existía. Puse pervasivo, pero no existe esa palabra. Lo que quiero decir es como la omnipresencia en todas mis áreas de vida. Es decir, como siento si todo mi mundo se estuviera cayendo en el duelo, cuando realmente solo una parte está siendo afectada. O sea, me refiero que el duelo no tiene que tocar a todos los aspectos de tu vida, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en tu trabajo, o sea, las cosas están iguales. Tú no estás igual, pero las cosas están iguales. Entonces, no todo se destruye con una pérdida. Y eso también es algo que nos impide avanzar, que nos impide aceptar, porque dices, es que ya todo está destruido. Ella recomienda mucho de que tú tengas lo más enfoque, o sea, más enfoque en las áreas de vida que están normales, aún que no se han visto como afectadas por el fallecimiento, por la pérdida. Entonces te enfocas en esas otras áreas. Entonces, eso es la segunda P que nos impide como avanzar, es pensar o sentir que hay una omnipresencia en todo por el duelo. Y la tercera P, es el concepto de permanencia donde tenemos esa idea que ese dolor va a ser permanente, que va a ser horrible siempre, que nunca vamos a estar bien. Y sobrevaloramos o sobreestimamos como el tiempo que nos va a doler. Por ejemplo, pasa mucho eso en las rupturas, ¿no? De que, ay, no, no quiero cortar porque me va a doler por siempre, ¿no? Pues no, fíjate que no, o sea, sí te va a doler, pero no por siempre. El dolor no es permanente, el dolor es temporal. Entonces, por ejemplo, yo me tatué hace unos años un tatuaje que dice, esto también pasará, como para recordarme, y eso viene de un cuento que te voy a poner en el blog por si lo quieres ver, un cuento que se llama El Anillo del Rey. A mí me gusta la versión que está leída y actuada por mi amigo Iván Elier, que es aquí en Chihuahua un cuentacuentos. Entonces está muy cortito, está muy ameno y entiendes muy bien el punto, ¿no? Y al final la moraleja de ese cuento es, esto también pasará, o sea que todo va a pasar. Entonces te digo, literal, me lo tuve que tatuar en el brazo para recordarlo. Eso es el concepto de permanencia. Entonces, si te fijas, si logras como quitarte esas ideas de que es tu culpa, de que afecta en toda tu vida y de que va a ser permanente este dolor,
pues ya cuando retas esas ideas, puedes avanzar hacia la aceptación. O sea, puedes avanzar hacia, pues, esa resiliencia, sobrevivir como ese duelo. Entonces, más adelante, como que nos dice, y eso es algo súper cierto que he visto como en mi experiencia personal, por ejemplo, es necesario que hablemos del duelo, porque ¿qué pasa? Cuando tú estás viviendo un duelo, yo recuerdo muy bien, mi duelo mayor fue cuando falleció mi papá, yo tenía 16 años. Entonces fallece, fue muy trágico, muy de la nada, y, o sea, todos mis amigos como que se ponen bien incómodos porque pues a los 16 años ellos no tienen recursos emocionales como para apoyar a alguien y nadie me habla jamás del tema, ¿no? Y se vuelve como súper incómodo y yo siento como esa obligación de no ser depre, ¿sabes? No estar trayendo el tema a la mesa y entonces me callo el duelo y pues la gente alrededor también está muy incómoda y nadie te dice nada, ¿no? Entonces no sé si te ha pasado de que vas a un funeral, a una funeraria o así y pues no sabes qué decir a la gente, o sea, hasta los evitas hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ahí la recomendación de la autora como para desarrollar tu resiliencia es hablar del duelo, o sea, no dejar de hablarlo, o sea, no evitar el tema. Y puede ser muy incómodo, ¿no? O sea, es incómodo porque no estamos acostumbrados, pero el hecho que tú no hablas del tema lo hace realmente peor porque no estás hablando de nada, estás evitando las personas, te aíslas, estás solo con tus pensamientos y eso incrementa el dolor. En vez de, o sea, lo que quieres es evitar el dolor o disminuir el dolor y realmente lo incrementa. Entonces, si tú estás acompañando a alguien con un duelo, pregúntale, oye, ¿cómo te sientes con esta pérdida? ¿Qué has sentido? ¿Qué has hecho? ¿Qué sientes que va a pasar? O sea, háblalo. Y si tú estás viviendo un duelo, por favor, no te encierres. Tú toma la iniciativa de hablarlo, de buscar con quién lo puedes hablar. Necesitas como abrirlo y que las demás personas también se abren a ti en esos momentos, ¿no? Y te digo, es muy natural que queramos evitar, ¿no? Porque queremos evitar el dolor. Muchas veces el ver a alguien sufrir nos causa dolor. No sé si te ha pasado que vas a un funeral y tú no estás tan triste, o sea, no que no estés triste, pero estás bien, estás conforme con la pérdida, pero de ver toda la gente que está sufriendo como que te duele demasiado. Las personas hipersensibles y empáticas se van a reconocer ahí. Entonces, pues sí, es natural que queramos evitar el dolor, pero hace lo contrario a ayudar a la persona que lo está viviendo. Entonces, también como te decía, o sea, culturalmente no es tan aceptable o adecuado, entre comillas, hablar de tu dolor y hablar de que te sientes mal y eso me hizo mucho pensar como en otro libro que leímos por aquí en el podcast de La trampa de la felicidad, es el episodio 6 te lo súper recomiendo, que dice como que, pues sí, hay esa trampa de que siempre tenemos que ser feliz y feliz es la norma, no es lo adecuado. Entonces, basado en eso, es como que no hay esos espacios para expresar tu dolor, para expresar, pues que no te sientes bien, ¿no? Entonces, en resumen, si tú estás acompañando a alguien que está viviendo un duelo, pregúntale cómo está, simplemente cómo estás. Y si te contesta mal, está bien. O sea, empuja a esa persona o promueve que esa persona pueda reconocer su dolor. O sea, si la persona te dice, ah, sí, súper bien, ando bien, ya ando bien y así. Dile, no, o sea, sabes, es normal si te sientes mal. A veces aquí en la terapia llegan personas con duelos muy fuertes y todo, y luego me dicen, perdón, perdóname, de que, porque están llorando en terapia. Y yo, a ver, o sea, si tú no estás llorando, si tú no te sientes triste, yo estaría preocupada, ¿sabes? De que algo de sociopatía ahí. O sea, es normal que te sientes triste en situaciones de pérdida, entonces reconócelo, ¿no? Entonces ve las personas a su cara, no evites hacer como ese contacto visual, ese contacto físico y pues muéstrate empático. Y si no sabes qué decir, solo escucha, solo escucha. Ahí no hay tema de que te vas a equivocar en decir algo, ¿no? O sea, solo escucha. Entonces, eso es como de las recomendaciones de cómo empezar a reconocer el dolor y el duelo. Luego, nos habla mucho en el libro de cómo es importante para ser resiliente y sobrellevar un duelo, tener una red de apoyo fuerte.
sea, necesitas tener un sistema de apoyo, que puede ser familia, amigos, grupos de apoyo, realmente, pues, quien sea para ti. Entonces, algo muy importante también, si alguien te ofrece ayuda, apoyo, presencia, lo que sea, pues acéptala, ¿no? O sea, que eso me hizo cuestionar mucho, o sea, mi ser de 16 años, o sea, yo estaba de que no, yo puedo sola y ni modo y así, ¿no? O sea, pero pues tú tienes que decir lo que necesitas. Tú tienes que decir si necesitas ayuda, qué necesitas. Entonces, eso es parte de ser resiliente, es poder pedir y recibir la ayuda de los demás. Entonces, si sientes que tienes una red de apoyo frágil, siempre es bueno desarrollarla y fortalecerla. No tiene que ser grande, o sea, no se trata de número, sino de solidez. Y, por ejemplo, ahí en la red de apoyo te quería compartir algo que he visto que está muy padre. Es una que lo he usado cuando, no en temas de duelo, pero creo que aplicaría también. Hay una página que se llama Meal Train, como el tren de la comida, ¿no? Haz de cuenta que en esa página creas como un evento, por ejemplo, yo te digo, lo he hecho como cuando han nacido bebés de amigas. Dije, nació un bebé o se murió tal persona. Y entonces lo mandas a los contactos de la persona, a la red de apoyo, y haz de cuenta que todos se registran para aportar una comida en algún punto, o sea, como es como un tipo en calendario. Y entonces tú te comprometes a llevarle comida a esa persona y pues según el amplio de su red de apoyo, ya al final del día, la persona durante 2, 3 semanas, un mes, no tiene que cocinar nada y tiene gente que va y la visita a diario, ¿no? Para traerle las comidas. Entonces se me hace un sistema súper padre y súper aplicable cuando hay ese tema de duelo, porque fomentas el contacto social, reforzamiento de la red de apoyo y aparte estás apoyando con comida, ¿no? De que la persona no se tiene que preocupar con eso. Puedes reflexionar sobre eso, sobre cómo está tu red de apoyo. Y si alguien está viviendo en una situación así, pues puedes contemplar lo del Meal Train, lo puedes checar en la página y es gratis y todo, y nomás mandas a correos y la gente se registra para traer para traer la comida que ellos quieren. También nos habla que es muy importante para ser resiliente la compasión hacia nosotros mismos y como también la seguridad que tenemos en nosotros mismos. Entonces, eso me regresa también a otro episodio, el 8, creo que fue el anterior, de autocompasión a través de mindfulness, ¿no? Donde hablábamos mucho de la autocompasión. Y me gustó mucho algo ahí donde dice que es muy fácil ser compasivo con los demás. Pues sí, lo vimos la vez pasada en el episodio pasado, es súper fácil ser compasivo con otros y es muy difícil serlo contigo. Entonces ella explica por qué es tan fácil ser compasivo con los demás y dice, es que cuando tú eres compasivo con los demás, tienes como una recompensa social de satisfacción, de haber hecho algo bueno y es como un ganar-ganar, ¿no? Porque o sea, la otra persona se siente bien y tú te sientes bien porque te reconocen como una buena persona y así. Me dio risa, ¿no? Pensar de que el ser compasivo con otros realmente no tiene mucho de altruismo, sino es algo muy, pues, autocentrado, ¿no? Al final tenemos una recompensa propia, ¿no? Pero bueno, lo que sí es retador es ser compasivo contigo, porque nadie te lo va a reconocer más que tú, ¿no? O sea, no vas a tener como ese beneficio social esa ganancia, ¿no? Que tienes cuando lo eres con otros, pues ahí se vuelve más difícil. Y el ser compasivo, o sea, es muy diferente a victimizarte, tirarte al piso, o sea, nada que ver, no se trata de eso, solo se trata de tener el mismo nivel de amabilidad contigo que el que darías a otros. Por ejemplo, no creo que a otra persona le dirías que es culpable o responsable de la muerte de su familiar, pero a ti sí, como te lo dices, ¿sabes? Entonces, eso es la diferencia, como el ser amable contigo. También habla de que un obstáculo para ser amable con nosotros mismos, para ser compasivos, es como la vergüenza, ¿no? Y ahí me trajo mucho al libro que leímmo también por aquí, El poder de ser vulnerable, que habla mucho de la vergüenza y de cómo se liga a la autocompasión, ¿no? Entonces, te recomiendo escuchar el episodio sobre El poder de ser vulnerable de Brené Brown. Y da algunos como herramientas, ejercicios para ser vulnerable contigo
de escritura en particular. Dice, la escritura es súper importante como para ser compasivo contigo. Puedes escribirte cartas a tu ser pasado, cartas de compasión, cartas como, sí, de cariño, de amabilidad hacia tu ser. Y también otro ejercicio de escritura que recomienda es como ir haciendo como un diario de tus emociones que se sienten desagradables. Es una herramienta muy, muy, muy poderosa para tu crecimiento personal. Entonces te invito a que empieces algún, y eso independientemente si estás pasando por un proceso de duelo, como herramienta para fortalecer tu resiliencia, tu amor propio, trabajar en esa autocompasión con la escritura. También nos ayuda con la confianza en sí mismo, o sea, el hecho de escribir tus dudas de ti, el hecho de retar, o sea, como todos tus autodudas, también te ayudan a vencerlas. Entonces, sí, súper de acuerdo con el tema de la escritura. Luego nos platica como, eso, ese capítulo me gustó un chorro, de como el rebote, ¿no? Como rebotar, pues. Bueno, yo lo traducí así, pero sí, como rebotar después de un trauma. Y me recordó, si alguien aquí que nos escucha ha hecho mi curso El cambio es hoy, es mi curso como de introducción, mi curso de entrada, se llama El cambio es hoy y se trata de ver cómo estás en tu vida y cómo quieres estar, ¿no? Entonces ahí te pongo un ejercicio que es una línea de tiempo donde de un lado pones tus éxitos de vida y del otro lado pones tus retos o tus traumas, ¿no? Entonces es una línea vertical. Entonces vas viendo con el tiempo, va avanzando y va de un lado a otro según si es algo agradable, o sea, un logro, o algo desagradable, un trauma. Y muchas veces cuando haces esa dinámica, te das cuenta que la mayoría de tus retos se vuelven logros, se conectan con algún logro, ¿no? De eso se trata ese capítulo, de decir, ok, ¿cómo puedes ver el trauma como algo que te hace más? ¿Sabes? No que te resta, no que te daña, no que te lastima, sino algo que te hace más. Hay 5 formas como de aprovechar, no sé si es la palabra aprovechar, pero como de rebotar, digamos, de un trauma. Entonces, eso me gustó un chorro, ¿no? De que uno, hay las personas que rebotan, o sea, como encontrando su fortaleza personal, o sea, como que no se habían dado cuenta de su fortaleza y dicen, yo al vivir ese trauma crecí más fuerte, más, o sea, sobreviví, ¿no? Es la típica frase de que lo que no te mata te hace más fuerte. Esto es una de las formas de rebotar de un trauma. La segunda forma que identifica es como el hecho de haber vivido algún trauma o algún duelo o alguna pérdida te hace ser más apreciador, más agradecido, ¿no? De lo que hay. Da un ejemplo de un señor que mataron a sus hijos, o sea, tiene 3 hijos y una señora, ¿no? Entonces, los 2 de sus hijos los mataron así de que apuñalado, bien trágico, bien horrible. Y él dice, o sea, yo voy a seguir viviendo por mi esposa y mi hija que sobrevivió. O sea, como que está súper enfocado en lo que sí hay y no tanto en lo que no hay o lo que falta o lo que ya no está. Como que el vivir un trauma así te puede ayudar con este chip de ver siempre lo que sí hay. Y no sé si has visto de que en redes o así, de que historias de gente súper trágicas y es gente súper resiliente está positiva y así, o sea, es por eso, es porque como que encuentran ese sentido de apreciar la vida. La tercera forma de rebotar de un trauma es como al compartir ese trauma con otras personas el mismo trauma o traumas similares, como que puedes profundizar muchísimo esas relaciones. Entonces, el trauma a veces te hace fortalecerte en tus relaciones, permite que conectes mucho más profundo con los demás al compartir sobre tu trauma, ¿no? El cuarto es como que el trauma puede llegar a darte como un propósito mucho más fuerte y grande en la vida. Por ejemplo, si es el síndrome del sobreviviente, ¿no? De que tú eres el que sobrevivió y eso te da, o sea, tú tienes que tener propósito, ¿sabes? O sea, como te da sentido a tu vida, de que tengo que vivir la vida porque yo sobreviví. Entonces, pues te dedicas a los demás y como un propósito más grande que tú, ¿sí? Entonces, eso es algo que en ciertos casos de trauma, pues como que es una forma de rebotar.
Y la última forma de rebotar de un trauma es como ver nuevas posibilidades a partir de ese trauma. Es decir, bueno, estaba haciendo esto con mi vida, pero sabes que ya me voy a cambiar mi camino y me voy a dedicar a otra cosa que va a contribuir a la sociedad o a que no se vuelve a dar ese trauma o a alguna causa. Entonces, sabes, es como que te da otro, igual es similar al del propósito, pero es como nuevas posibilidades a partir del trauma. Pues sí, habla de eso como para decirte, ok, el trauma no tiene que ser algo malo, es algo que va a suceder, nos va a suceder a todos y es inevitable y es más bien se trata de qué vas a hacer con él. También habla en el próximo capítulo, me gustó un chorro porque creo que es muy importante mencionarlo, la culpa al querer como revivir, ¿no? Después de un duelo, de querer estar feliz, de querer pues sí, disfrutar la vida, ¿no? Entonces, o sea, no sé si habías visto, por ejemplo, en los tiempos de antes, las señoras que quedaban viudas, era de que te tienes que vestir de negro durante 3 años seguidos y solo puedes salir a misa y no puedes ir a una fiesta y no puedes volver a sonreír, o sea, mucha presión social en cuanto a las conductas adecuadas, entre comillas, después de un duelo, ¿no? Entonces, eso muy fuerte de que ella promueve, pues obviamente de que empieces a vivir de nuevo, porque la verdad es que te das cuenta que la vida sigue avanzando. Es común de tener esa culpa y se atiende y se reconoce, pero realmente pues tú eres merecedor de ser feliz también. El darte esa oportunidad como de ser feliz o de vivir la vida, pues también es ser amable contigo, es una forma de autocompasión. Entonces ahí te recomienda como algunas herramientas que son igual el escribir sobre las cosas positivas de la vida y mucho de hacer nuevas actividades, o sea, fórzate a hacer nuevas actividades y trabajar mucho la culpa como interna, ¿no? De todos merecemos ser feliz independientemente si hemos vivido una pérdida o no. Luego me gusta que habla como de la resiliencia en niños, o sea, de que cuando tú eres, cuando pues tú estás en contacto con niños como padre, como maestro y así, y ya no lo habla tanto desde el duelo, o sea, del duelo de, por ejemplo, en su caso del esposo, sino más en general, de cómo se desarrolla la resiliencia en los niños. Entonces dice, pues lo mejor es empezar desde más chiquito mejor. Y todo lo que puede ser doloroso o traumante, como darle un giro, reframe, como, pues sí, cambiar la perspectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, da un caso de un niño que necesita ponerse como ayudas para escuchar, porque su nivel de escucha es muy bajo. Entonces le dice, ¿no? De que es que tú eres como, gracias a eso vas a poder escuchar todos los partidos desde tu cuarto, aunque estén en la sala y así. O sea, como que se lo plantean desde las ventajas y no desde como, tienes una discapacidad, ¿no? Entonces es muy importante con los niños replantearles como lo que les está sucediendo desde una perspectiva más amable, más desde, pues, ver lo que sí hay. Habla de como 4 creencias que recomienda que trabajemos con los niños, que es enseñarles que tienen control sobre su vida, que cada vez que fracasan o se equivocan van a tener un aprendizaje, que ellos importan como seres humanos y que tienen fortaleza. Y esa fortaleza viene desde la vulnerabilidad, no desde tienes que ser fuerte, no puedes llorar, no, no, no se refiere a eso, sino desde que tú puedes decir, me duele algo, me siento mal, eso es la fuerza que habla, ¿no? Entonces, está interesante, la verdad está como muy superficial ahí, porque pues es nomás un capítulo, pero creo que es un buen lugar donde empezar una conversación contigo mismo de cómo enseñó resiliencia a niños, ¿no? Debe haber muchos otros libros dedicados a eso, entonces es como solo empezar la conversación. Luego habla como de la resiliencia como comunitaria, casi, casi, ¿no? De que la resiliencia colectiva. Por ejemplo, con todo lo que puede pasar en ciertas comunidades, con inundaciones, tsunami, terremotos, de que todos, o sea, tenemos como esa resiliencia colectiva y lo que nos conecta es la humanidad. Y eso es una muestra de que el duelo no es permanente, o sea, que las cosas van a seguir avanzando, lo que hablábamos al inicio de la permanencia. Entonces, es un punto de vista interesante que como que
esa humanidad compartida, ¿no? Luego aplica también, así como lo aplican los niños, lo aplica de que cómo es la resiliencia o los duelos en el trabajo, ¿no? Que hay resiliencia organizacional. Igual aquí es como empezar la conversación, no va a fondo, pero está interesante. Entonces, de que es importante para tener resiliencia organizacional como pues aceptar los fracasos y aprender de esos, no verlo como, no quedarte en el fracaso ahí en el piso, sino decir, ok, acepto este fracaso es mío y cómo voy a salir de ahí, ¿no? ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces, y eso también promueve mucho de que para ser resiliente en el trabajo tú tienes que aceptar la retroalimentación, aceptar la crítica y como que tener esa capacidad de escuchar para crecer de ahí sin tomarlo como personal, ¿no? Y en ese capítulo, creo que es el último, sí, el último, está padre porque dice, o sea, como que cuánto después de una pérdida podemos estar feliz de nuevo, ¿no? O sea, como buscando una respuesta fija, que obviamente no hay respuesta, pero, por ejemplo, en el tema de cuando perdes una pareja, ella comparte un estudio, ¿no? Que dice que los adultos que pierden su pareja, o sea, en la edad más o menos media, o sea, media edad, mediana edad, en los hombres, o sea, 40% se vuelven a casar y en las mujeres solo 7% se vuelven a casar. Entonces, como que menciona y me gustó ese comentario de que hay ese doble estándar, ¿no? Que está guiado por la sociedad, de que, ah, sí, o sea, si eres hombre, está bien que tu duelo sea corto y que te vuelvas a casar. Pero si eres mujer, no, tienes que tener tu duelo años y años y tú no te puedes volver a juntar o amar a nadie, ¿no? Y creo que sí es muy cierto, no sé, ¿tú qué piensas? Platícame. Te digo, ahora está raro porque siempre estoy acostumbrada a platicar del libro con alguien y ahora estoy muy de que, ¿qué será? O sea, ¿qué pensarán las demás personas, no? Pero sí, es algo que yo sí veo, o sea, yo sí lo veo en la terapia de que las mujeres tienden a sentir ese tabú de estar feliz de nuevo, ¿no? Mucho más que los hombres. Entonces, ahí, o sea, es como decir, pues tú puedes volver a salir después de haber perdido a tu pareja, o sea, cuando tú lo sientas, cuando tú estés listo o lista, pero no hay un tiempo, no hay, o sea, al final el hecho que tú estés saliendo con alguien no cancela tu duelo. O sea, es como no estás siendo infiel, digamos, a tu duelo, o sea, solo tienes derecho a ser feliz y a vivir de nuevo. Entonces, como que recordarte de que este presente feliz, o sea, que yo esté feliz en el presente no va a cancelar mi dolor por la otra persona, no va a cancelar el amor del pasado, no va a cancelar nada, o sea, no está cancelando nada, solo es una experiencia sobre otra, ¿no? Entonces, si tú te encuentras así en esta situación de duelo de una pareja, pues no dudes en seguir avanzando y va a estar ahí la culpa queriendo asomarse, pero tienes que platicar con ella y decirle, oye, culpa, pues entiendo que estés aquí y no quieres que salga, pero yo, o sea, no estoy pidiendo nada indigno, estoy solo queriendo retomar mi vida, ¿no? Entonces, ese pues se me hacía importante que lo mencionaran, de que tú puedes volver a hacer tu vida o tener otro amor en tu vida, ¿no? Entonces, en conclusión, como que ella remarca mucho que la resiliencia, si te fijas, no es algo que se agrega a ti, sino que es algo que está ya dentro de ti, que solo se trata de poder vencer las 3 P que te mencionaba ahorita, de que la permanencia, de que nada de eso va a ser permanente, de que no es tu culpa y de que no está afectando en todas tus áreas de vida. Una vez que trabajas en como o sea, cambiar esas 3 P, pues ya puedes ir avanzando hacia la resiliencia. Me gustó mucho una frase que da como cerrando, que dice, hay felicidad o puede haber como, y como felicidad, puede haber como sentimientos agradables en la vida, aunque tú no vivas tu opción A. O sea, hay una vida completa y llena en la opción B. Y ahí ya por fin entendí el título. O sea, el título del libro dice opción B. Entonces yo no lo había entendido hasta esta última frase. O sea, que te digo, dice, pues sí, básicamente no todo te va a salir la opción A. Por ejemplo, si se te muere tu pareja, pues ya no es la opción A en la vida,
pero la opción B también se puede vivir llena, o sea, también se puede vivir al 100 y satisfecha. No tienes que ser miserable si no tienes la opción A en tu vida, básicamente. O puede aplicar, por ejemplo, no sé, alguien que siempre quiso ser piloto, pero que por razones médicas no puede serlo, también puede haber una vida feliz viviendo en tu opción B, si tú lo decides y si tú lo vives. Entonces, sí, me gustó como para no tirarte al piso como y aceptar ser miserable nomás, como que te fuerza un poco a salir de eso, ¿no? Entonces, sí, es un libro que sí recomiendo en esos temas de duelo y de resiliencia. Y pues te voy a compartir también como cada capítulo viene acompañado de un blog que escribe Cass, que es una chica que trabaja conmigo en Querido Yo. Entonces, Cass pues nos va a compartir, como que comparte sus anécdotas de vida en base a la temática del episodio. Entonces, está muy interesante para que tengas otro punto de vista, porque como hoy fui nada más yo, pues para que amplíes como la perspectiva en eso. Y pues si llegas a leer el libro o si tienes preguntas sobre este episodio, con mucho gusto lo platicamos, como que me quedé con ganas de platicarlo con otras personas. Entonces, por favor, no dudes en escribirme en Insta o por WhatsApp o lo que sea, por donde sea, y te contesto y empezamos a conversar sobre eso. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo. Si estás viviendo un duelo, pues sí, muy, muy fuerte abrazo. Recuerda las 3P y velo trabajando. Si lo necesitas trabajar con alguien, aquí estoy o te puedo recomendar con quién. Y si estás acompañando a alguien con un duelo, pues también trata de aplicar todo lo que platicamos hoy para poder estar como más conectado a esa persona. Te deseo una gran semana y recuerda que el cambio es hoy.